Hola, buenas tardes. Con lo que es la asistencia de enfermería en quirófano, en paciente quirúrgico, ¿sí? De a poquito nos vamos metiendo en lo que es el tema en sí del año, que esto es lo más acercado. El tema de hoy es asistencia de enfermería preoperatoria. Yo ya, bueno, nada, les había pasado el PowerPoint y bueno, ahí lo vamos pasando y lo vamos hablando de a poco, ¿sí? Periodos preoperatorio, ¿no? Hay responsabilidades que tenemos que tener cuando estamos dentro del quirófano, ¿no? Que son las responsabilidades del personal de enfermería específicamente. Ahí habla de la recolección de los datos de quién, preguntaría, ¿no? Entonces sabemos que son los datos del paciente, todo lo que tiene que ver. Acuérdense, es preoperatorio, esto es antes de la cirugía, ¿no? Entonces los datos del paciente, ¿con qué tienen que ver? Con una cuestión nombre, apellido, edad, ¿no? De dónde viene, si viene acompañado con alguien, ¿no? Todo lo referido al paciente, la patología que tiene, qué es por lo que se va a operar. Eso tiene que ver con la recolección de los datos, ¿no? Otro punto, preparar al paciente para el estrés de la cirugía. Toda cirugía que es una invasión al cuerpo o a la persona en sí, conlleva una situación de estrés, de una dificultad, algo que la persona eh, tiene miedo, está con ansiedad, con angustia, ¿no? Y bueno, para eso hay que preparar a la persona, hay que prepararla, explicarle qué es lo que se le va a realizar, los procedimientos previos, hay que explicarle que hay una medicación previa que tiene que tomar para bajar los niveles de ansiedad, hay que explicarle el tipo de cirugía que se le va a hacer, siempre orientando a lo que es la educación, al sujeto de atención, para que esté preparado, y si está preparado y si sabe lo que le van a realizar, le va a disminuir los niveles de ansiedad, ¿sí? El estrés va a disminuir. Por eso va a estar más tranquilo y bueno, va a poder ir a la cirugía y va a favorecer la recuperación, ¿no? Y hay que informarle todo lo que va a pasar dentro del quirófano, lo que le van a realizar, lo que le va a pasar cuando vuelva de quirófano, a dónde va a ir. Ustedes ya tienen que saber si el paciente va a ir a una terapia intensiva, si va a ir a una unidad de recuperación post-anestésica. Generalmente debiera ser así, ¿no? Primero va a la sala de preparación anestésica, después pasa a quirófano, recuperación post-anestésica y después recién iría al servicio que correspondería que vaya. Puede ser a la terapia intensiva o depende del tipo de cirugía. Quizás no tenga que ir a una terapia intensiva, puede llegar a volver a la misma unidad de la que fue derivado, ¿sí? Una sala de cirugía, supongamos. Facilitar su recuperación postoperatoria, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, esto de informarle, de decirle lo que le va a pasar, de ayudarlo, de premedicarlo, todo esto va a facilitar que la recuperación post-anestésica, postoperatoria, sea más eficiente, ¿sí? Si el paciente sabe a lo que se va a exponer, va a disminuir los niveles de estrés. Si disminuye los niveles de estrés, la recuperación posanestésica va a ser mucho, anestésica y posoperatoria, va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Cirugía, ¿no? Ahora sí, nosotros vamos a definir lo que es la cirugía, ¿no? Dice que es una de las ramas de la medicina que se ocupa de las técnicas quirúrgicas, ¿no? Ahí, bueno, creo que queda más que claro lo que es la cirugía. Tiene que ver con las técnicas quirúrgicas dentro de la medicina, es una rama de la medicina. La clasificación se clasifica en función de su objetivo o en función del grado de urgencia. Primero vamos a hablar de en función de su objetivo, ¿no? Cirugía puede ser cirugía diagnóstica o exploradora, cirugía curativa, cirugía reparativa, cirugía paliativa o cirugía estética. Más o menos cada una de estas cirugías ya estaríamos dándonos cuenta, ¿no? Cirugía diagnóstica o exploradora básicamente es cuando no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Vieron cuando se dice, bueno,
se abre, se ve algo, si se puede hacer algo se hace, y si no se cierra, y bueno, y se verá qué tratamiento posterior puede llegar a realizarse, ¿no? Eso sería la cirugía diagnóstica o exploradora. La cirugía curativa es cuando ya sabemos con qué nos vamos a encontrar, y lo único que hay que hacer es realizar la cirugía para curar directamente, ¿no? Reparativa es cuando vamos a reparar alguna función o alguna característica del cuerpo, del organismo, que ha sido dañada por alguna situación determinada. Entonces lo que se busca es reparar, ¿sí? Después, cirugía paliativa. Esto de cirugía paliativa tiene que ver con los cuidados paliativos, ¿no? Voy a realizar un procedimiento quirúrgico para, supongamos, disminuir algún tipo de dolor, o algo que le produzca algún tipo de alteración, no solo dolor, alguna alteración neurológica, auditiva, o de vista, o digestiva, pero para paliar, no termina de curar, ¿no? Sino que disminuye los efectos que ha producido la situación al paciente. Eso es paliativo. Es cuando, por ejemplo, se usa mucho el término paliativo en lo que es el paciente terminal, el paciente con dolor terminal. Ahí se habla del término paliativo, ¿no? Otro tipo de cirugía en función de su objetivo sería la cirugía estética. Otro punto, cirugía diagnóstica, se realiza para determinar el origen de los síntomas o la extensión de una enfermedad. Puede ser biopsia, laparoscopía o laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Acuérdense, en cirugía diagnóstica es para ver cuál es parecido a otro de los puntos que habíamos visto, que era cirugía diagnóstica o exploradora. En realidad es parecido, no, es ese. Lo que pasa es que ahora está especificado, cada uno lo vamos a ir especificando, ¿sí? Yo quizás me adelanté un poco al explicárselos, porque la otra idea era nombrarlos, pero bueno, ahora está explicado cada uno de los tipos de cirugía. Cirugía diagnóstica es para determinar el origen de los síntomas o cuánto se ha extendido la enfermedad, ¿sí? Y ahí, bueno, aparece la biopsia o la laparoscopía diagnóstica. La biopsia, acuérdense, se toma una muestra de tejido de una parte del cuerpo, y eso se envía a patología, para un diagnóstico, para ver si hay alguna célula cancerosa, algo que pueda llegar a dañar el cuerpo, ¿sí? Eso es cirugía diagnóstica. Si voy muy rápido me paran, me dicen, profe, no entiendo, vaya un poquito más lento, ¿no? Cirugía curativa, ese es otro tipo de cirugía que está destinada a reparar o sustituir o eliminar los tejidos enfermos. Es curativa, por así decir, cura. Bueno, también los tejidos defectuosos, o cuando hay algún tejido que esté infectado, que ya no sirve más, vamos a decir, se puede llegar a eliminar a través de la cirugía curativa. Por ejemplo, una apendicectomía, un ejemplo de esto. Y eliminar una enfermedad. Y bueno, y ahí habla justamente de la extirpación de un apéndice, o apendicectomía también. Otro punto, la cirugía reparativa devuelve la función perdida, estabilización de una fractura. Cuando hay una fractura, donde bueno, el paciente ha perdido la función de esa parte del cuerpo, bueno, a través de la cirugía reparadora se estabiliza y se vuelve a colocar el hueso en la posición adecuada. De esa forma podría llegar a recuperar quizás no toda la función, pero sí gran parte de la función. Otro punto, cirugía paliativa, como ya habíamos adelantado, no cura la enfermedad, pero disminuye sus síntomas, como por ejemplo disminuir el dolor en un paciente oncológico. Cirugía estética se realiza para mejorar o para conservar o mejorar el aspecto, ¿sí? Eso, bueno, cada persona ya lo busca desde lo que considera importante en cuanto a su estética, en cuanto a cómo se ve con respecto a las otras personas, ¿sí? Eso es lo que busca cada persona, no es una cirugía de urgencia ni de emergencia, es algo programado donde la persona busca tener algún tipo de cambio estético, ¿sí?
Otro tipo de clasificación, acuérdense, en la anterior era la clasificación en base a los objetivos, en el objetivo de la cirugía, y esta es en función del grado de urgencia. Ahí ya es como que tiene que ver un poquito más esta situación de ¿es necesaria hacerla? ¿Hay que hacerla ya? ¿Hay un tiempo más para realizar la cirugía? Entonces, bueno, por eso hablamos de en función del grado de urgencia. Cirugía opcional, la palabra misma lo dice, quizás se puede hacer, pero quizás no es tan necesaria. Cirugía programada, cuando no es urgente, pero se debe hacer y se puede esperar un tiempo prudencial, ¿sí? Por eso se programa para de acá, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, para realizarse la cirugía. Otra es de urgencia y bueno, y de emergencia. La cirugía opcional se basa en el deseo o preferencia, se basa en el deseo o preferencia personal, ¿no? Es opcional, se puede o no hacer. Tiene que ver con una cuestión de preferencia de la persona. Que dice, bueno, acá que dice que su retraso no es peligroso y puede programarse de acuerdo con las conveniencias del paciente y del cirujano. Por eso se dice, si es programada, a lo mejor se dice, no, el mes que viene no puedo, porque dice el paciente, ¿no? Porque la verdad que tengo, no sé, una reunión familiar y, bueno, no importa, dice el cirujano, la podemos hacer el otro mes, y bueno, y ahí más o menos van arreglando. No es de urgencia, no es peligroso tampoco que haya un retraso en este tipo de cirugía, ¿sí? Otro tipo de cirugía es la cirugía de urgencia. Dice, ¿no? Un retraso puede resultar peligroso para el paciente, debe llevarse a cabo lo antes posible. Entonces se tiene que hacer ya, lo antes posible, porque si esto se retrasa, corre riesgo de vida la persona, ¿sí? Entonces se tiene que hacer lo antes posible. Cirugía de emergencia deben llevarse a cabo de inmediato para salvar la vida del paciente. Ahí ya no hay posibilidad de esperar nada, ya se tiene que hacer. Si es que se desea salvar la vida del paciente, siempre se desea salvar la vida del paciente dentro de las posibilidades, entonces esa sería una cirugía de emergencia. Tiene que ser inmediata. Bueno, cirugía ambulatoria, el objetivo de este tipo de cirugía, ¿no?, es proporcionar una asistencia de alta calidad a los pacientes que necesitan cirugía y reducir sus complicaciones mediante el uso más eficaz del tiempo y del dinero. ¿Qué es esto de la cirugía ambulatoria, no? Vamos a decir. El paciente no requiere una internación previa ni una preparación tan compleja, por lo cual este paciente no requiere estar internado, no sé, 15 días antes, una semana antes, 3 meses antes. No, son cirugías donde el paciente ya sabe que tiene que tener una preparación, que esa preparación se la dan por indicación a través de un escrito donde figura todas las indicaciones que debe cumplir. Por ejemplo, bueno, ayuno de 24 o 12 horas, depende del tipo de cirugía. Estar en su casa tranquilo, a la noche anterior a la cirugía, tomar alguna medicación para estar tranquilo, para dormir tranquilo, para no estar estresado. Ya se le indica que antes de venir a la institución de salud se realice un baño en su casa con algún tipo de solución antiséptica. Y bueno, y así se le da una serie de recomendaciones, que no traiga las uñas con ningún tipo de esmalte. Todas preparaciones que tranquilamente puede hacer la persona en su domicilio. Por eso es que hay una reducción de tiempo en cuanto al uso, ¿no? Es un uso más eficaz del tiempo y del dinero. No se está gastando dinero en una internación prolongada innecesaria, ¿sí? Por eso es que se habla de cirugía ambulatoria. El paciente termina la cirugía, prácticamente el alta es inmediata, queda 2 o 3 horas o un tiempo determinado en observación y ya se va el paciente, no se queda. Igual son cirugías menores, no son cirugías que tengan mucha complicación, son cirugías menores, ¿sí? Por eso se puede hacer de esta forma, de manera ambulatoria. Los cuidados de enfermería en la cirugía ambulatoria son los mismos que en cualquier tipo de cirugía, pero en un periodo de tiempo mucho
más reducido, ¿sí? Mucho menor es el tiempo de internación de estos pacientes. Requiere de todos modos de los cuidados de enfermería, ¿no? Pero el tiempo de cirugía es mucho menor, por lo cual el tiempo de cuidados de enfermería también va a ser menor, ¿sí? Acá hablando un poco de las ventajas de la cirugía ambulatoria, ¿sí? Tiene menos estrés psicológico. Acuérdense, porque el paciente no está ahí internado hablando con otra gente, con miedo, no, está en la casa tranquilo, quizás mirando tele, disfrutando de una buena película, en su casa con rodeado de su familia, ¿sí? Por eso eso reduce el estrés. Quizás el estrés lo tenga ya cuando entre en la puerta de la institución de salud, cuando se encuentre con ese mundo nuevo, distinto, que quizás no lo conozca, quizás no esté acostumbrado. Y entonces ahí es donde recién va a estar, pero le vamos a evitar toda una noche de estrés, donde va a estar con su familia, en su casa, en un ambiente conocido, sin ruidos externos, sin ruidos extraños. Vieron que el hospital, uno dice, bueno, el turno de noche, pero en realidad el hospital nunca duerme, entonces están a veces, depende del servicio donde esté internado, están las luces prendidas, o tiene visitas constantes del personal de salud, donde lo van a evaluar, no sé, enfermería, control de signos vitales, ¿sí? Entonces es como un manejo que requiere menores índices de estrés. Por eso esa es una de las ventajas de la cirugía ambulatoria, menos estrés psicológico. Otra cuestión a tener en cuenta también, menor exposición a las infecciones hospitalarias. ¿Dónde vamos a tener mayor riesgo de infecciones hospitalarias? Dentro de la institución sanitaria, dentro de un hospital. Por eso, al estar más tiempo en su casa, va a tener menor posibilidades de infección hospitalarias y menor exposición a agentes patógenos. Saben que los agentes patógenos que se encuentran dentro de las instituciones sanitarias son un poco más complejos que los que se encuentran en los domicilios, ¿sí? El paciente puede volver antes a trabajar, como es una cirugía de rápida, de poco tiempo de posquirúrgico, vuelve enseguida. Prácticamente en poco tiempo podría estar volviendo a su domicilio, ¿sí? Esto que influye también en un ahorro económico, la economía. Menos tiempo de internación, incluye menos gastos, por ejemplo, a lo que es la obra social, menos tiempo que se pierde su tiempo de trabajo, por lo cual puede incorporarse prácticamente inmediatamente a sus labores cotidianas, ¿sí? Por eso, bueno, esas son las ventajas de la cirugía ambulatoria. Seguimos, ¿no? Periodo preoperatorio. La cirugía supone un estrés tanto fisiológico como psicológico para todos los sistemas orgánicos. Acuérdense, siempre el sujeto, ¿no? Al individuo, hay que mirarlo desde la esfera biológica, psicológica y social, dentro de lo que es un ser holístico. El ser humano es un ser holístico, ¿sí? Acuérdense que cuando termina, por favor, los que están viendo la clase en Zoom, tengan anotado el código y el ID y todo eso y la clave en un costadito. Ni bien salen, yo entro otra vez, atrás mío entran ustedes. Los espero nada, un poquito y ya seguimos, ¿sí? Por eso traten de enseguida anotar los números y entrar lo antes posible. Me está avisando Zoom que quedan 10 minutos de clase, por eso se los digo. Periodo preoperatorio. La cirugía supone un estrés tanto fisiológico como psicológico para todos los sistemas orgánicos. Hay un compromiso desde la cuestión fisiológica, el organismo, las respuestas del cuerpo y de los órganos a la cirugía, y psicológico, la psicología, la mente, va a interferir en todo el cuerpo, ¿no? ¿Vieron cuando a veces estamos estresados por alguna situación y nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos titila el ojo, que dicen siempre como un signo de estrés? Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con algo que se llama estrés, ¿no? Que es algo psicológico, una cuestión de la psicología, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo?
Sí, ¿y lo llegaron a operar o no? Mm, por la fiebre. Sí, ahí es un poco de la enfermedad psicosomática, ¿no? Ya hace un tiempo había incluso participado de una jornada de esto, de la enfermedad psicosomática. Pero bueno, sí, y hay gente que incluso con conocimiento y todo, pero es la mente lo que juega, ¿no? Eh, Se están por operar de algo y saben que no tienen que tomar líquido y saben que no tienen que comer y lo hacen. Y a veces es imposible decirles no comas, no tomes. Y lo hacen y saben que se tienen que operar y lo hacen igual. Pero porque está esa cuestión psicológica o lo hacen a escondidas, eh, que con conocimiento y todo no lo cumplen. Pero bueno, es la psiquis que juega un papel muy importante. Por eso ahí está enfermería. Nosotros como enfermeros, en nuestra función, tenemos que tratar de llevar tranquilidad, hablarle a la persona, ¿no? Eh, no generarle situaciones de estrés, ¿no? A veces es bueno también, vieron que en algunos servicios se limita la presencia de los familiares, ¿no? Bueno, a veces permitirle ese momento con la familia, depende con qué familia, porque siempre como enfermeros vamos evaluando, vamos viendo, bueno, con este familiar, si es un familiar que es muy conflictivo, que le genera algún tipo de malestar a nuestro paciente, bueno, ahí sí tenemos que un poco que separar, pero si vemos que es un familiar que puede llegar a traerle tranquilidad, calma, y bueno, tenemos que dar ese permitido, ¿sí? ¿Quién me había hablado? Porque no veo yo quién me habla. Ah, perfecto, gracias. No, así también, como a veces no conozco del todo las voces, me voy también familiarizando. A veces se guardan y no hablan. Respuesta fisiológica a la cirugía, ¿no? La duración y magnitud de la respuesta fisiológica depende de la extensión de la lesión quirúrgica, de las enfermedades preexistentes, de las infecciones, medicaciones, inanición, anestesia y estado psicológico. Acuérdense, ¿no? Entramos a una cirugía, nos van a hacer todo un procedimiento y nuestro cuerpo va a reaccionar a eso. Algunos cuerpos, algunas personas, dependen su experiencia previa. Supongamos, yo nunca fui a una cirugía, en mi vida me operaron de nada. Si mañana me tienen que operar, voy a tener un estrés determinado, que no va a ser el mismo que una persona que ya tiene experiencia previa en la cirugía. Una persona que se operó 10 veces no va a tener el mismo estrés que una persona que no se operó nunca, ¿no? Entonces todo eso eh, juega y tiene mucho que ver con la respuesta que va a dar su cuerpo a esa situación, ¿no? La respuesta fisiológica. Entonces tenemos, ¿no? La extensión de la cirugía, ¿no? Depende si es una cirugía grande o si es una cirugía pequeña, el cuerpo va a reaccionar de una forma o de otra. Si es una cirugía grande, va a ser más difícil la recuperación posanestésica que si es una cirugía pequeña, ¿sí? O que no compromete o pone en riesgo la vida del sujeto. Las enfermedades preexistentes, ¿no? Una persona con diabetes, una persona con enfermedades respiratorias, y con patologías sobreagregadas, hipertensión arterial, diabetes, problemas renales, ¿no? Esas personas van a tener mayor dificultad en cuanto a la recuperación posanestésica. La respuesta fisiológica a la cirugía va a estar retardada, va a costar más tiempo la recuperación, ¿sí? Incluso ya cuando esté en la internación, en una sala de cuidados generales, va a tardar más tiempo en recuperarse que una persona que no tenga enfermedades sobreagregadas, enfermedades preexistentes, ¿sí? Las infecciones, también la presencia de infecciones, dificulta la recuperación, o sea, dificulta la respuesta fisiológica, ¿sí? Las infecciones. Hay que ver también las medicaciones, la medicación previa que haya recibido la persona. Acuérdense que 24 horas antes tendrían que estar de una cirugía, tendrían que estar suspendidos los anticoagulantes, ¿sí? Por el tema de del sangrado, bueno, todo eso. Siempre, yo lo que escuché siempre es 24, 48 horas antes, es criterio del médico,
Y depende qué tipo de cirugía también, ¿no? Si es una cirugía pequeña quizás es menos tiempo, si es una cirugía mucho más grande quizás sea más tiempo, ¿sí? Es relativo, es a criterio del médico y eso lo van decidiendo en ese tiempo. Yo siempre escuché 24 o 48 horas, pero hay que ver también la complejidad del tipo de cirugía que se vaya a realizar, ¿sí? Claro, exactamente. La inanición, esto de la alimentación, ¿no? Una persona que esté bien alimentada tiene una recuperación mejor, una recuperación más adecuada, los tejidos se van a recuperar más fácilmente, la cicatrización, ¿no? Una persona bien alimentada, una persona que no está bien alimentada, le va a costar mucho más la recuperación. Los tejidos van a tardar más en cicatrizar también, ¿sí? El tipo de anestesia, bueno, y el estado psicológico sobre todo, que es un punto que tenemos que tener en cuenta, lo que es el estado psicológico, ¿sí? El estado psicológico de la persona. Eso va a influir siempre. Acá me queda un minuto más o menos para que termine Zoom, ¿sí? Acuérdense, tengan anotado, yo entro inmediatamente y continuamos, ¿sí? De última, si tengo que repetir el PowerPoint, lo repito, ¿sí? Respuesta psicológica a la cirugía. El temor, la inmovilización, la dependencia y las alteraciones del organismo derivado de la cirugía despiertan una fuerte respuesta emocional. El temor genera ansiedad, la ansiedad, estrés, ¿no? El hecho de estar inmovilizado, depender de otro. Hay gente que es muy independiente, gente que le gusta hacer cosas, que le gusta estar activo todo el tiempo, que no le gusta depender del otro. Todo eso sumado a la situación de una cirugía, que uno quiera o no, la situación de una cirugía siempre genera estrés y siempre da miedo y siempre genera riesgo en la persona, ¿no? Y hay personas que van a tener una respuesta emocional, que lo van a aceptar de una forma más fácil, y hay otros que no lo van a aceptar, que no se van a querer operar, y también teniendo en cuenta el tipo de cirugía por la que está pasando la persona. No son todas las cirugías. Temores que suelen asociarse a la cirugía. Pérdida de control, temor a lo desconocido, temor a la anestesia, temor al dolor, temor a la muerte, temor a la separación del grupo, temor a las alteraciones de los patrones de vida y temor a la mutilación. No, yo pensaba que iba a hablar de cada uno pero en el PowerPoint, pero no. Esta cuestión, ¿no? de tener un miedo a la pérdida del control, ¿no? Sobre todo, como veníamos diciendo, las personas que son muy activas, que les gusta hacer sus cosas, no estar dependiendo del otro, ¿no? Y ahora están en una situación de indefensión, de depender del otro, de no poder valerse de sus propios medios, ¿no? Entonces uno tiene miedo, no le gusta eso de esa pérdida de control, ¿no? Después el miedo a lo desconocido también, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? Entro ahí solo, ¿no? ¿Saldré bien de la cirugía? Imagínense en una cirugía cuando es exploratoria, cuando es diagnóstica, cuando abren el cirujano para ver con qué se encuentra. ¿Qué pasa por la cabeza de la persona, del sujeto de atención, del paciente? ¿Qué pasa, no? El miedo que uno puede llegar a tener, ese temor a lo desconocido. Otro temor a la anestesia, es todo miedo lo que uno tiene cuando entra ahí, ¿no? Temor a la anestesia, vieron que siempre uno escucha, no, porque a tal persona le dieron anestesia y no se despertó más, ese típico mito, ¿no? Mito, no sé si también todos los mitos están fundados en algo de verdad. Así que temor a la anestesia, ¿no? Temor al dolor, después de que salga de la cirugía, me va a doler, me van a poder controlar el dolor. Bueno, otro temor muy habitual, temor a la muerte. Porque uno dice, no, es una cirugía fácil, o le puede explicar el cirujano, o el enfermero, los enfermeros le explicamos, es una cirugía que no es peligrosa, o va a salir bien, quédese tranquilo, tratando de disminuir
los niveles de ansiedad, de miedo, de temor, pero cuando uno entra en la cirugía, cuando uno está en esa situación, siempre está ese miedo, ¿no? El temor a la muerte, a la separación del grupo. Estoy con mi familia, hoy me voy, me operan, me separan de mi familia, de mi gente, de mi grupo de pertenencia, ¿no? Y lo que viene después de esta cirugía, voy a poder seguir haciendo esas actividades que yo hacía antes, voy a poder relacionarme con la gente con mis grupos, con mis distintos grupos de pertenencia, ¿no? No solo la familia, no sé, grupos de actividades que yo hago, ya no las voy a poder hacer habitualmente. Entonces, los pacientes tienen ese miedo. Tenemos que ser, nosotros los enfermeros también, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener empatía. ¿Qué es la empatía? Esa cualidad que los enfermeros y enfermeras es muy habitual en nosotros, que es saber ponernos en el lugar del otro. Tenemos que ser empáticos. Por eso tenemos que saber transmitir, saber educar, saber llevar tranquilidad para que el paciente no tenga temor, o si tiene temor pueda llegar a disminuir, ¿sí? Bueno, temor a las alteraciones de los patrones de vida. Es un poco es un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? De los patrones de vida, las situaciones que nosotros, las actividades que hacemos diariamente, el hecho de decir, bueno, bajo, voy a comprar el pan, voy a una plaza, voy a caminar, voy a, no sé, a la biblioteca, o la biblioteca ya de mi tiempo, me parece. Voy a hacer actividades, ir al cine, ese temor a perder todo eso, ir a comprar a un supermercado, un shopping, no sé, o salir a caminar, o ir a leer un libro en una plaza. Después de esta cirugía, ¿voy a poder seguir haciendo esto? Dependiendo del tipo de cirugía a la que esté expuesta la persona, ¿sí? Temor a la mutilación, cuando es una cirugía donde hay algún tipo de pérdida de funcionalidad corporal o pérdida de una parte del cuerpo, ¿no? Como que ese temor está y bueno, y nosotros los enfermeros tenemos que ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Tenemos que tratar de tranquilizar y bueno, nada, y hablarle mucho, ¿no? Ahora vamos, a ver, esperen un segundito. Sí. Cuidados de enfermería del paciente preoperatorio, ¿no? Básicamente son, ahora igual vamos a explicar cada uno de estos cuidados, ¿no? La valoración física es uno, la historia quirúrgica y anestésica, medicaciones, enfermedades previas, valoración mental y psicosocial. La valoración física, ¿no? Es más o menos algo así, es valorar al sujeto, valorar a la persona, puede ser cefalocaudal, puede ser por sistemas, eso hay instituciones incluso que ya lo tienen pautado en una hoja donde uno va y valora cada una de las funciones de la persona, ¿sí? Historia quirúrgica y anestésica, si se le ha realizado al paciente cirugías anteriores, el tipo de anestesia que se ha utilizado, ya ha sido expuesto a algún tipo de cirugía o de anestesia, medicaciones que toma habitualmente, si se han suspendido en tiempo y forma, como el tema que estábamos hablando de los anticoagulantes, ¿no? Enfermedades previas para tener en cuenta, como la diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad previa que pueda influir en el proceso de recuperación de la cirugía, ¿sí? Valoración mental y psicosocial. Y bueno, ahora vamos a ir explicando cada uno de estos puntos, ¿no? Valoración física, proporcionar datos, bueno, talla, peso, las constantes vitales, todo esto es importantísimo, ¿no? Historia quirúrgica y anestésica, ¿no? Si el sujeto ya ha sufrido intervenciones quirúrgicas, deberán documentarse la fecha, el tipo de intervención y la razón de las mismas. Deben señalarse la presencia o ausencia de complicaciones relacionadas con la anestesia, como sueño prolongado, ¿no? Si quizás ha recibido anestesia en otra cirugía, lógicamente, ¿no?
y se ha documentado que después de la anestesia le costó salir de la anestesia, que tuvo un sueño prolongado, no salió tan rápido como debiera haber salido de la anestesia. Entonces todo eso tiene que estar documentado. Todo eso tenemos que haberlo indagado. ¿Dónde se indaga? En la valoración. Primero se valora para después realizar una historia clínica, una historia quirúrgica y anestésica. Medicaciones, ¿no? Con respecto a lo que son las medicaciones, se documentará, ¿no? Todas aquellas que haya recibido el sujeto de atención, que venga recibiendo, ¿no? Y que ha recibido previo a la cirugía, ¿no? Alergias y sensibilidades farmacológicas, si tiene alergia a algún tipo de fármaco, ¿sí? o algún tipo de sensibilidad o reacción alérgica. Eso es importantísimo. Todo eso tiene que ser documentado previo a las enfermedades previas, ¿no? Ahí dicen que algunas enfermedades aumentan el riesgo de cirugía y de la anestesia. Enfermedades, pongamos la diabetes, ¿no? La diabetes reduce el riesgo, reduce o retarda la cicatrización. Y bueno, produce algunas complicaciones más, insuficiencia renal también. El reconocimiento de los cuadros agudos y crónicos ayuda al personal de enfermería a detectar las posibles complicaciones, ¿sí? Eso hay que pensar, a ver, tiene problemas renales, tiene problemas respiratorios. Bueno, si ya tiene un problema respiratorio de base, puede ser que en el postquirúrgico tenga algún tipo de complicación respiratoria, ¿sí? Por eso es que hay que tener en cuenta esos puntos, esas enfermedades, los cuadros patológicos previos. Con respecto a la valoración mental y psicosocial, las percepciones generales sobre la cirugía. ¿Qué piensa el paciente sobre la cirugía? Eso hay que indagarlo, eso los enfermeros y enfermeras lo indagamos, lo preguntamos. Quizás no directamente. ¿Qué le parece la cirugía? ¿Qué piensa usted? No. Despacio, hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal el tema de la cirugía? ¿Está tranquilo? Y ahí tratamos de tranquilizarlo. Le vamos explicando de qué se trata la cirugía. Porque si ya trabajamos en un servicio de cirugía, de prequirúrgico, ya sabemos de qué va cada patología y qué es lo que le van a hacer en el quirófano. Todo eso ya lo hemos estudiado y lo vamos estudiando como enfermeros que vamos estudiando y aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Entonces el paciente ahí vamos a ver, no, yo la verdad que me voy a operar de tal cosa, pero no sé qué me va a pasar, no sé cómo es, no sé dónde voy a ir a parar. Y bueno, es ahí donde nosotros en el hablar poniéndonos en el lugar del otro, es donde vamos a determinar qué es lo que entiende, qué es lo que percibe de esta cirugía o no, qué es lo que no entiende quizás, ¿sí? Bueno, procesos sensoriales y del pensamiento, la atención, la concentración, actitud, motivación, el nivel de ansiedad y si tiene temor o no tiene temor, ¿sí? Y tiene apoyo de las personas que están cerca, los familiares. ¿Qué dicen sus familiares? Vamos a ver si están los familiares ahí rodeándolo, si están cerca, si piden entrar uno o no, o está totalmente solo. Todo eso es parte de la valoración del estado psicosocial y mental, ¿sí? El psicosocial son los grupos de apoyo. Quizás no tiene familiares, pero va otro tipo de gente que lo apoya, amigos, grupos sociales de pertenencia, ¿sí? Todo eso es parte de nuestra labor como enfermeros y enfermeras. Bueno, no sé si se van dando cuenta que estamos haciendo parte de lo que es un proceso de atención de enfermería, ¿sí? Ya valoramos, ahora viene el punto de lo que es la planificación y la ejecución, ¿no? En cuanto a la planificación, dice, ¿no? Nutrición, eliminación, higiene, objetos de valor y prótesis. Higiene, bueno, pues se tiene que hacer el baño prequirúrgico, ¿no? Objetos de valores y prótesis, todo eso se tiene que retirar. Cada institución tiene su manera, su forma de manejar este tipo de elementos, ¿no? Algunos lo guardan, lo dejan en una caja de seguridad, otras instituciones lo meten en una bolsa, lo rotulan con nombre, apellido, cama del paciente, y
escriben todos los objetos que han guardado ahí. Otras instituciones hacen eso mismo que yo les estoy diciendo y se lo dan a un familiar que esté ahí en presencia del paciente como para que determine que ese es el familiar. Igual se firma que el familiar tiene que firmar que ha recibido todos esos elementos, como para que uno desligarse en cierto modo de la posibilidad de que alguien reclame que no eran los objetos de valor. No se pone anillos de oro, no se escribe anillos de oro, sino se puede escribir anillo dorado, anillo plateado, reloj plateado, no vamos a poner reloj de oro, reloj dorado, ¿sí? Esas características. Bueno, medicación, ¿no? Hay que ver el tema de la medicación, preparación psicológica del paciente, que es un poco esto de hablarle, de explicarle, todo el tiempo. Instrucción, que es la educación, asistencia respiratoria, cambios de postura, todo eso se le va explicando al paciente, ¿sí? Nos vamos a extender unos minutos más y así terminamos, porque creo que quedan unos 10 PowerPoint nada más. Así hoy terminamos con esto y mañana seguimos con otro tema, ¿sí? Bueno, nutrición. Con respecto a la nutrición, ¿no? Anestesia local o sin anestesia. Cuando es anestesia local o sin anestesia, puede tomar un desayuno ligero o líquidos claros en el día de la intervención. Generalmente igual se prefiere que no tome nada, pero bueno. Anestesia general ya no puede comer, ni beber, ni nada, 12 o incluso 48 horas antes. 12 a 24 horas antes. 48 ya es demasiado. Bueno, con esto reducimos el riesgo de aspiración de contenido gástrico hacia los pulmones durante la anestesia. Eliminación. Deben vaciar la vejiga antes de ser trasladados al quirófano. A veces se hace también enema, ¿no? Se hace un enema para eliminar todo lo que es el contenido. Y bueno, la higiene, acuérdense que es un baño prequirúrgico, depende de la institución. Bueno, antiguamente se usaba iodopovidona, también puede ser clorhexidina. Hay personas que son alérgicas al iodopovidona, por eso se puede usar clorhexidina. Bueno, se busca algún tipo de antiséptico, baño antiséptico, que es el baño prequirúrgico, ¿sí? Generalmente se suele hacer, depende de la institución. Cada institución en cierto modo tiene un protocolo, pero básicamente se hace, cuando el paciente está internado, se hace un baño la noche anterior, quirúrgico, y uno ya prequirúrgico inmediato la mañana que se va a realizar la cirugía. Cuando el paciente es ambulatorio, el paciente se baña en la casa, ya viene duchado, obviamente con algún tipo de solución antiséptica o un baño como se haría en su casa, y se debe bañar previamente a la cirugía en la institución de salud, ¿sí? Con respecto a los objetos de valor y prótesis, como ya habíamos dicho, se tiene que retirar todo, ¿sí? No debe llevar joyas cuando llega al quirófano. Los objetos de valor deben dejarse a los familiares o rotularlos y guardarlos. Después, con respecto a lo que es medicación, la administración de casi todas las medicaciones debe mantenerse durante el perioperatorio. Hay excepciones, o sea, las medicaciones se tiene que dar todo, ¿no? Siempre. Pero hay excepciones como son los anticoagulantes o los hipoglucemiantes también. ¿Por qué? Porque puede aparecer una grave hipoglucemia, como lo dice ahí el PowerPoint. Lo de la preparación psicológica es lo que ya venimos diciendo, ¿no? Todo el tiempo informar, tranquilizar, aconsejar y contarle lo que va a pasar en la cirugía, cómo va a volver, dónde va a estar, dónde lo van a recibir, ¿sí? Todo eso ya es parte de la educación de enfermería, que la educación, una adecuada información al paciente, va a disminuir en gran medida las alteraciones psicológicas, ¿sí? Que podrían llegar a generarse en el posquirúrgico. Bueno, acá un poco de lo que es la instrucción, ¿no? Los sujetos de atención deben conocer qué pruebas se le harán, cuándo y por qué. No pueden comer o beber antes de la intervención. Con respecto a la asistencia respiratoria, bueno, muchas de las cirugías, sobre todo cuando es cirugía general, va con asistencia respiratoria mecánica, ¿no? De esta forma se ayuda a eliminar anestésicos inhalados, ¿sí?
y se evita el colapso alveolar. Cambios de postura, bueno, esto es lo que siempre se hace, ¿no? Rotar a la persona cada 2 horas, flexionar y extender las extremidades, realizar rotación de las articulaciones, movimientos articulares, rotarlo cada 2 horas. Todo esto previene problemas a posteriores como disminución del tono muscular, ¿no? Y estimular el movimiento al paciente todo el tiempo. Esto de estimular al paciente en cuanto a lo que es los movimientos, la rotación cada 2 horas, el uso de movimientos pasivos, ¿sí? Pasivos y activos, depende si está lúcido el paciente. Todo eso va a ayudar a la recuperación del paciente, a la recuperación post-anestésica, ¿sí?